Vamos a dar un minutito para que comiencen a entrar. Ya están entrando todos los participantes. Perfecto. Listo, vamos a dar inicio y que se vayan sumando más participantes. Pues bueno, muy buenas tardes ya a todos los que nos acompañan el día de hoy y en esta última llamada, última presentación, el último tema del programa que se desarrolló para ustedes. Y pues también igual pedirles una disculpa por los inconvenientes tecnológicos del día de ayer que se presentaron durante la transmisión, pero pues estamos aquí ya, ¿no? Con la finalidad de impartir este tema que nos va a compartir el ingeniero Gabriel Santana, y pues esperando que todos se encuentren también bien en sus casas, sus familias, que con esto que todavía nos aqueja, pero pues aquí estamos, ¿no? Para seguir compartiendo el conocimiento para todos ustedes. Entonces, el día de hoy nos acompañan en la sala Pamela González, representando al ACI Centro y Sur. Hola Pamela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y me comparto la disculpa de ayer, ahora sí que son causas que no nos competen a nosotros, son caprichos de la tecnología, creo yo. Claro. Bienvenidos. Gracias, Pamela. Y por parte de ANIPAC nos acompaña Jessica. Hola, Jessy, muy buenas tardes. Perdón. Hola, buenas tardes. Gracias. Y pues, sin más, para comenzar, voy a darles una pequeña semblanza, comentarles la pequeña semblanza del ingeniero Gabriel Santana, director de Desarrollo de Negocios ITISA. Él es conferencista, el conferencista es ingeniero civil, egresado de la UNAM, dedicado a la prefabricación y el preesfuerzo desde 1980. Es actualmente director de Desarrollo de Negocios de Grupo ITISA. Cuenta con una amplia experiencia en obras de prefabricados, habiendo participado en más de 2,000 proyectos que suman más de 5 millones de metros cuadrados con estos sistemas en edificios comerciales, industriales e infraestructura de todo tipo. Es presidente de la ANIPAC, o fue presidente de la ANIPAC en 2017, y un inalcanzable conferencista en universidades y congresos de su gremio, tanto en México como en el extranjero. ¿Sí? Entonces tienen ante ustedes a un gran conferencista, un gran ingeniero, que sin embargo les va a dejar muchísimas experiencias, o les va a platicar de las experiencias y a transmitir su conocimiento, ¿no? Entonces, adelante, ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido. Pues muchas gracias, y yo también tengo que ofrecer, quizás soy el más importante de ofrecer la disculpa por el día de ayer, pero sí, realmente hay veces que uno se frustra totalmente de que no puede, de que no ocurre nada cuando le aprieto el mismo botoncito que le he apretado siempre. Empezaría con una frase que leí por ahí alguna vez y que dice: pobre del conocimiento que no se comparte, ¿no? Y efectivamente, yo creo que todos somos producto de lo que alguien más nos enseñó. Y luego que lo hemos llevado a más, por supuesto, pero inicialmente creo que lo más importante en la vida es aprender, agradecer al que nos enseña, pero la mejor manera, el mejor tributo a la ciencia y al conocimiento es que seamos capaces de dar lo que ya sabemos. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes hoy, a todos los asistentes, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con la mayor generosidad posible,
Y bueno, pues aquí habrá también manera de ir haciendo preguntas. Esto tiene varios bloques, quizá hagamos algunos stops a la mitad de un bloque para que ustedes sean capaces de elaborar una pregunta y por supuesto al final, ¿no? Se supone que yo tengo que apurarme mucho para que al final haya tiempo para preguntas, lo prometo, no siempre lo cumplo, pero vamos a echarle ganas, ¿no? Muy bien, bueno, pues hablar de la prefabricación es algo de verdad que inspira mucho a algo diferente, innovador, y que por más que pasan los años, es como la espuma de la construcción, o sea, siempre está en la parte superior, siempre va flotando, ¿no? Y hoy nos aporta muchas cosas ante tiempos del COVID y cosas de este tipo que son muy actuales, muy del siglo XXI, 2020, 2021, la prefabricación está haciéndose presente, ¿no? Quiero más o menos recorrer estos puntos con ustedes en estos escasos 60 minutos. Yo recuerdo la primera vez que estuve por allá en Madrid y en una ciudad divina que está cerca de Madrid, que se llama Toledo. Entonces le decía yo al guía de turistas, preguntándole, mi esposa y yo queríamos decidir qué hacíamos, digo, oiga, ¿y es suficiente? O sea, es decir, si hay suficientes cosas que ver en Toledo como para ir todo el día, y me contesta, oiga, que para Toledo se necesitan 30 días. Digo, pues claro, sí, por supuesto. Igual para la prefabricación no basta una hora, no bastan 6 puntos, bastaría, es toda una carrera profesional que ojalá algún día tengamos el gusto de tenerla ya como tal, no solo una materia, sino como todo un bloque de materias en las carreras universitarias, tanto de arquitectura como de ingeniería, ¿no? Pero en fin, hablaremos de estos puntos que están ahí, ¿no? Entrando al primero, para que ir así corriendo un poquito, el preesfuerzo es la técnica que se usa en los prefabricados, pero no son los prefabricados en sí. ¿Qué quiere decir? Miren, nosotros tenemos una viga que está sujeta a un sistema de cargas verticales, ¿no? Eso es lo más típico. Y estas cargas pues generan una deformación como se muestra aquí en la figura, ¿no? Entonces, esas cargas, eso lo generan en cualquier viga, sea del material que sea de concreto, sea de acero, de madera, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pretendió aquel señor que inventó esto? Decir, bueno, yo en lugar de poner un acero de refuerzo simplemente ahí ahogado en el concreto y que está pasivamente resistiendo los efectos de las cargas, lo que voy a hacer es que lo voy a jalar, lo voy a tensar primero. Ha de haber parecido un loco cuando hizo esto, pero bueno, pues fíjense lo visionario de... lo tenso, luego vacío el concreto dentro de esa forma, de ese molde, y después cuando el concreto por supuesto ha quedado alrededor del cable, lo ha dejado completamente envuelto y ha quedado inmerso dentro de él. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, ya que el concreto tiene resistencia, y lo tengo yo anclado, voy a ver si pueden ver mis manos, lo tengo anclado, para acá, detenido como mis puños, como que aprietan una liga que tensé. Ahora sí, ¿qué hago? Bueno, lo suelto, libero de ese anclaje a los cables, y entonces el cable intenta regresar tanto a su longitud inicial que tenía, como a su diámetro inicial, porque yo al jalar un material por la ley de Hooke, se va a disminuir su diámetro y se va a hacer más largo, como una liga de hule, ¿no? Y cuando lo libero de esos anclajes, pues el torón, como estaba en su posición, en su límite elástico, pues va a regresar. ¿Y qué va a hacer? Va a comprimir ese concreto, porque va a querer entrar dentro de él como si obligara insistiera en querer entrar. Y el concreto lo detiene y dice, no puedes pasar porque yo ya tengo resistencia, ya tengo el 80% de mi F''C, porque ya me curaron adecuadamente, porque ya me pusieron aditivos, porque me curaron a vapor. No sé qué hicieron conmigo, pero yo ya tengo resistencia. Le dice el concreto a la varita, al torón. Y el torón le dice, sí, pero yo tengo un FU mayor que el tuyo y entonces te voy a ganar. Pero el concreto se resiste. Y finalmente, como decía algún colega israelita muy divertido, se dan la mano y dicen, mira, mejor no peleemos, mejor comprímeme, porque yo concreto no tengo capacidad de la tensión. Entonces, si tú con esa fuerza que estás comprimiéndome me la das, perfecto, ¿no? Y el acero dice, pues tienes razón, porque yo también solo pues, no soy nada. Regreso a un torón de la misma longitud inicial,
pero no sirvió de nada mi esfuerzo de pensarme y regresar. Y entonces ellos, al darse la mano, generan un material nuevo que se llama el concreto preesforzado. Y entonces ahora, fíjense, no solo la viga se vence como esta, sino inclusive está antes de recibir las cargas, ya la tenemos almacenada en la fábrica con una contraflecha, es decir, está levantada. ¿Por qué? Pues porque esta fuerza se la aplicamos en la parte inferior de la viga. Y entonces, ¿qué está diciéndole a la carga? Como retándola. A ver, ven hacia mí, porque yo estoy preparado para resistirte, ¿no? Entonces, si le ponemos muchos cables, pues podríamos lograr una contraflecha mayor. Si le ponemos poquitos, una menor. Por lo tanto, nosotros decidimos el estado de deformaciones y por lo tanto también de esfuerzos en la vida. Y eso, queridos amigos, ningún material lo puede lograr. Ahora, lo podemos ver desde el punto de vista de la energía. La energía que decía el señor Robert Plas, que nada se pierde y nada se crea en este mundo, sino todo se transforma, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa? Vamos a usar esa capacidad de la energía de no perderse, es decir, se disminuye pero no se pierde, y que se transforme. Entonces nosotros partimos, fíjense qué interesante, ¿no? De la energía eléctrica. Oye, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Está junto a la línea de producción, existe un contacto donde hay un voltaje, ¿no? Es decir, es energía potencial que en el momento en que yo conecte un aparato, el que sea, pues va a generar un trabajo, ¿no? Y se va a gastar esa energía, pero mientras tanto está guardada ahí. Pues, ¿qué voy a conectar? Voy a conectar el equipo de tensado, que son estos enormes gatos que van a ser capaces de estirar los cables de preesfuerzo. Yo estoy peleándome aquí con mi cable. Estirar estos cables de preesfuerzo para generar esa fuerza de compresión al regresar. Para jalar esos cables, vaya que se necesita energía. ¿De dónde le está tomando el gato? De la energía eléctrica, ¿no? Entonces, ya que está, ahora la energía ya se transportó de estar en el contacto eléctrico y en la red eléctrica, ahora ya está en el gato. Y el gato, entonces, con esa energía es capaz de jalar los cables y tensarlos y mantenerlos ahí. Ya los tiene el gato en el pistón. Ahora, ¿qué va a hacer? Al soltar el gato, ¡pum!, operan los anclajes, que son estas partes que están aquí. Si ven la figura, están los anclajes. Ellos intentan regresar todo el tiempo, pero estos anclajes se lo van a impedir. Bueno, entonces mantienen esto tensado, o mejor dicho, tenso, durante el colado. Ahí está la energía, ya está en los torones, ¿no? En los torones tensos. Bueno, ¿qué sigue? Después del torón, ya que lo liberamos, decimos, ahora sí, ya está el concreto resistiendo, ya tiene resistencia, ya tiene un efecto adecuado, entonces libero estos anclajes y ¡fum! Eso no puedo entrar en materia porque sería demasiado detalle, pero hay una forma en que estos anclajes se haga un release y entonces los cables se quedan libres y intentan regresar, pero se encuentran con el concreto de la viga. Y entonces la energía ya se pasa ahora del cable al concreto de la viga. Fíjense qué padre. O sea, ya la viga ya está deformada. ¿Gracias a qué? Pues al torón. ¿Y el torón gracias a qué? Al gato. ¿Y el gato gracias a qué? A la energía eléctrica. Entonces ahora ya pasamos y dejamos a la viga con un depósito de energía, como cuando le depositamos a alguien dinero en su chequera, ¿no? Para que lo gaste. Y la energía es para gastarla. ¿En qué? Pues en lo que convenga más. Ahorita la gastamos la energía eléctrica en deformar la viga, dejarla preparada. Pues la viga estará preparada ahora para resistir cargas, ¿no? Ya no va a ser la viga como esta, que se deforma y se fisura, sino va a ser una viga como esta, que está deformada de manera contraria a la deformación de las cargas, y entonces cuando pasa el camión le hace así, no me haces nada, ¿no? Entonces, esto, amigos, es muy emocionante, porque a veces vamos por una carretera de 500 kilómetros de largo y pasamos arriba de 200 puentes, ¿no? A veces cruzar el puente, por ejemplo, el Mezcala, que aunque sea un puente de acero, lo mismo los tirantes están operando como cables de preesfuerzo, y no nos damos cuenta de lo complejo y de todo lo que se está desatando en ese inmenso puente de, no sé cuánto tenga, déjenme, me equivoco, 500 metros de largo, ¿no? Que se tardaron a lo mejor 2 o 3 años en construir y que nosotros lo cruzamos en unos cuantos segundos, cada vez que vamos, ¿no? Entonces, qué padre que podemos nosotros tener el conocimiento de qué es lo que estamos pisando, qué es lo que está pasando abajo de nosotros, ¿no? Muy bien.
Pues sí, les repito, ningún material de construcción puede conseguir este estado de esfuerzos predeterminado y que haga lo contrario a las cargas para después poder resistirlas. Entonces, ahora hablemos de los prefabricados, ¿no? Oye, no es lo mismo el preesfuerzo que el prefabricado. No, el preesfuerzo es esa tecnología para poder inducir esos esfuerzos al concreto. Ahora, prefabricar ya es una técnica de construcción. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, en adelantarnos y fabricar en planta lo que vamos a montar después en la obra. Y aquí vemos un pequeño video caricaturesco de cómo llegan los elementos que se hicieron en otro lado y a través de la ayuda de una grúa y con de diversos accesorios se pueden ir construyendo los edificios como si fueran un mecano, ¿no? Aquí vemos cómo se está apoyando a la cimentación, se está uniendo con ella, haciendo una sola unidad perfectamente bien y usando el concreto como un pegamento entre los dos sistemas constructivos. Y después vienen las vigas prefabricadas que de una u otra manera se van apoyando y la grúa va montando el edificio, a veces así como aquí en toda su altura. Y después tenemos que unirlo a través de conexiones que también son coladas en el lugar. Aquí se ve un poquito el procedimiento, lo vamos a ver un poco más detalle. Hay diversas maneras, se adapta a los números de niveles. Aquí, por ejemplo, esto es usando unas ménsulas de concreto, donde se apoyan los elementos y se pueden soldar para darle continuidad. Es decir, el trabajo final de la estructura tiene que ser de una estructura continua, ¿no? Que sí intervenga lo que se forma la columna con la trave, con la losa y funcionen como una estructura como si se hubiera colado en el lugar. Eso es importante saberlo, ¿no? Bueno, entonces, ahora, muchos se preguntan, ¿no? Está muy bien, o sea, qué padre, tú haces estas piezas en la planta con un alto control de calidad, las revisas previo a que salgan, no es como el concreto que vacías con la cimbra en el sitio, en el nivel 18, y si quedó mal, ay Dios, pues ahora espérate, pues primero no puedo hacer el 19, tengo que ver qué pasó, ¿no? Aquí sí se puede porque tú estás en una línea de producción haciendo el nivel 1, en otra el 2, en otra el 4, así. Y además lo estoy haciendo a lo mejor 1 o 2 meses antes de que se requiera, ¿no? Entonces eso me permite mejorar mi aseguramiento de calidad. Perfecto, muy bien. Pero ¿cómo se va a comportar a la hora de unir todas estas piezas como un mecano? Y sobre todo cuando viene un sismo de diseño. Porque mientras no vengan los sismos, sabes que las estructuras están como muertas de la risa. Es muy difícil ver que de repente un edificio de la nada, brum, se nos colapse. Eso, que yo sepa, creo que una vez un edificio ahí en la colonia Roma, pero no me consta. Pero en cambio, desgraciadamente, sí suceden en el sismo, sí hay colapso. O sea, los edificios sí se caen. Entonces, a ver qué está pasando con los prefabricados. Entonces, esto, como un resumen, les repito, así como de ir a visitar Toledo, pues no nos podemos meter en cada catedral o en cada monumento, pues tenemos que irlos viendo. Pero sí les quiero dar mucho énfasis en esto, ¿no? Hicimos unas pruebas experimentales que era lo que nos exigía el gremio estructural, ¿no? Decían, oye, es que tú has sido muy teórico, necesitamos demostrar. Y no nada más que me digas, oye, pues es que ya había un edificio en tal lugar y resistió el sismo de 85. Bueno, pues sí, a lo mejor sí, pero necesitamos hacer unas pruebas de laboratorio. Entonces, bueno, gracias a esa insistencia de nuestros colegas estructuristas, se hicieron estos estudios en donde diseñamos un edificio a escala 2:1, es decir, reducido a la mitad. Y aquí está más o menos cómo es el edificio en realidad, ¿no? Cómo se construyó, pero en las medidas reales, pero representaría un edificio del doble de tamaño. Vemos los tableros, vemos cómo están las cosas, cómo están integradas la prefabricación de los diferentes elementos para emular exactamente lo que hacemos en el sitio de la obra cuando hacemos un edificio prefabricado. Entonces, no entro en mucho detalle, simplemente este modelo se llevó al laboratorio y está parecido a esto, ¿no? Aquí vemos las columnas hechas en segmentos. Este edificio pues, tiene varios niveles bajo la banqueta en esta excavación, que son los estacionamientos, y después tiene varios niveles hacia arriba. En total, han de ser 6, 8 niveles, depende de la zona del edificio. Pero me gusta esta fotografía porque les muestra que sí son piezas idénticas, las del modelo a las de la realidad, solamente a una escala reducida, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo están llegando las piezas de este modelo experimental, cómo están llegando al sitio al laboratorio.
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Ingeniería, ¿no? Vemos ya cómo se están montando las columnas con sus provisiones para que queden los nudos, ¿no? Y después, pues las mismas losas, aquí unas losas alveolares, se colocan sobre las traves, tal cual como si estuvieran siendo el edificio en grande, pero en chiquito, ¿no? Después, este edificio se cargó con la grúa y se montó sobre la mesa vibratoria. Eso es lo padre, que en México tenemos ya esos equipos que son capaces de excitar un edificio, ahora sí, de pasarle la energía de, otra vez las energías. Y aquí vemos el video de la prueba en donde se les aplicó una aceleración al suelo, a esta mesa, que es 1.5 veces la que registró uno de los sismógrafos del sismo de 85, de 1985, en la SST. Bueno, realmente es una deformación, una excitación muy importante que está sufriendo el edificio. Aquí lo vemos en vivo y en pleno, ¿no? Esta persona aquí voltea, gracias a Dios volteó porque así se ve que sí es real el video, ¿no? Pero de todas maneras, y esto que se ve aquí son los soportes para los deformímetros y todo el sistema de medición que se utilizó para obtener los resultados. ¿Qué pasó? Bueno, el edificio evidentemente sufrió deformaciones y sufrió fisuras, no hubo un colapso, no debería de haberse colapsado y efectivamente no se colapsó, pero nos dio toda la familia de fisuras y modos de falla que son lo que es muy interesante analizar, ¿no? Y aquí vemos los resultados un poco comprimidos, pero son pues, positivos, posee un comportamiento adecuado ante la excitación del registro SST aplicados en las pruebas, ¿no? Etcétera, etcétera. No los quiero aburrir mucho, sobre todo si hay mucha presencia de arquitectos y otros ingenieros civiles no estructurales, vamos a simplemente a mencionar que no son sistemas que no se hayan probado ya, no solo en la realidad, sino además en el laboratorio. Esas dos cosas hacen contundente, la verdad, lo repito, contundente la confiabilidad que tienen como sistemas constructivos, ¿no? Aún así, después de este ensayo se dijo, oye, necesitamos ensayar ya no el edificio como una unidad completo, sino ya vamos a hacer un estudio específicamente de los nudos, ¿no? Porque en eso necesitamos ver cuál es el sistema óptimo de conectar. Bueno, y entonces se hizo ahora en el CENAPRED, en la mesa, el que se llama muro de reacción, porque ahí sí, la idea es con una fuerza tratar de simular lo que sucede en el nudo columna-trave. Aquí la columna, por facilidad de los aparatos con los que se va a hacer la prueba, la columna está aquí en posición horizontal y esta es la viga, ¿no? Y entonces este gato imprime una fuerza de ida y de regreso, porque el sismo es así, el sismo no va siempre para el mismo lado, o sea, como que se mueve en las tres dimensiones, X, Y, o XX, Y y Z. A veces decimos, no, este sismo fue trepidatorio, o sea, todos son trepidatorios, pero todos tienen valores en la componente trepidatoria. A veces son muy chiquitos, sobre todo en la Ciudad de México. Como es un suelo muy blando, pues no se siente, ¿no? Pero váyanse a Acapulco, y sientan un día un temblor fuerte y ahí la componente vertical es la que más predomina. Entonces, pero todos los sismos son movimientos en las tres direcciones, ¿no? Entonces aquí vemos cómo está integrado los aparatos y finalmente esto nos muestra, este video, cómo se va deformando. Es más que el video, es un time lapse. Cada vez que había una fisura, el investigador le pone una rayita con un plumón. Entonces eso le va permitiendo entender cuáles son las fisuras que aparecieron ante determinado nivel de cargas y hace el estudio mucho más comprensible. Aquí sí se llevaron a la falla porque es mucho más sencillo. O sea, la energía que necesitas para llevar a la falla un nudo no es la misma que necesitas para llevar a la falla un edificio completo, por supuesto, ¿no? Entonces aquí sí se pudo analizar perfectamente bien cómo falla, de dónde falla y ante qué esfuerzos y de qué manera. Que esa es la parte del conocimiento que se enriquece mucho, ¿no? Con los ensayos físicos. La verdad, estos ensayos nos dan mucha emoción. Son recientes porque no tienen más de 3 o 4 años, pero dan una información valiosísima al medio estructural para poder diseñar mucho más adecuadamente estas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué resultados se tuvieron? Los nudos, se hicieron 6 especímenes y no todos son iguales. O sea, hay grandes diferencias del sistema constructivo. Hay unos son monolíticos, colados los dos. Hay otros que tienen la columna y la trae prefabricada y se cuela el nudo. Se hicieron otros inclusive hasta postensados.
Y los resultados son estos diagramas histeréticos, en donde mientras más gorditos sean, para los que no somos muy conocedores de las cosas muy profundas del diseño estructural, yo nada más les diría, observemos si es una gráfica muy delgada o muy gordita. Mientras más gordita sea, es mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que es más dúctil. O sea, el edificio se deforma sin colapsarse, ¿no? Esto es bueno porque permite o salirse del edificio a medio sismo o bien libera la energía, es decir, transforma la energía del suelo que está atacando, queriendo romper, el edificio se mueve, se deforma, se fisura, pero no se cae. Entonces es un edificio que a la larga es mucho mejor, mucho más resiliente que el otro, ¿no? Esto que está en amarillo fíjense, esta es una construcción muy importante. Los resultados demostraron que la unión ensayada en particular no requiere de un incremento del 30% de sus elementos mecánicos. Bueno, ¿y por qué menciono esto? Porque el reglamento de construcciones dice que si el edificio es prefabricado, tienes que multiplicar por 1.3 los esfuerzos sísmicos para considerar la incertidumbre del comportamiento de ese mecánico. Bueno, este estudio demuestra que no. Ahora viene el capítulo de cambiar el reglamento, pero este es otro pleito, ¿no? Vamos a seguir adelante. Los prefabricados, no sé si haya hasta aquí alguna pregunta, ya que acabamos con la parte teórica, Julio, si hubiera algo que valiera la pena contestar. No, ingeniero, justamente le estaba escribiendo que nos compartieran sus preguntas por la caja de Q&A. Hasta ahorita no tenemos ningún. Muy bien, bueno, pues, o porque no se entendió nada o porque vamos bien. No se preocupen, si no, después hay chance y si no, nos queda la vida por delante. Me mandan correos o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa con el proyecto arquitectónico? A ver, porque el proyecto arquitectónico, y les quiero decir qué pienso yo sobre eso, ese disque pleito que tenemos los ingenieros con los arquitectos. No, pues para nada es pleito. Yo les voy a decir, tengo un ejemplo que me gusta mucho poner, es de mi cosecha, ¿no? Yo creo que si pensamos en una construcción, en una obra, en un gran hotel, en una barranca que está enfrente del mar, ¿no? O pensamos en el Auditorio Nacional, o pensamos en el Vaticano, obras de hoy, de ayer y de mañana. Yo creo que la arquitectura, o sea, si esa obra fuera un avión, pues la arquitectura sería el fuselaje, las alas, las turbinas, a lo mejor la cabina de primera clase, con sus asientos y camas comodísimas, con unas cocinas impresionantes, la cabina de turista también, con la zona de carga. Todo eso es la arquitectura, es lo que se ve y lo que permite al avión volar a través de los cielos y cruzar los mares con 300 pasajeros y 100 toneladas de carga. No son enchiladas, o sea, hacer eso, bueno, eso es lo que hace la arquitectura. ¿Qué parte es la ingeniería estructural? Y yo se diría, imagínense que un día llegaran y nos dijeran, oigan, ¿saben qué? Nos vamos a invitar a usted y a su pareja, a su esposa, a su novia, lo que sea, los vamos a invitar a que se vayan a un viaje alrededor del mundo en el nuevo modelo de Boeing que acaba de sacar y los vamos a invitar, va a ser un recorrido que empieza en tal ciudad, a lo mejor en Seattle, que es donde está la fábrica, y le vamos a dar la vuelta al mundo y vamos a aterrizar en 17 aeropuertos, van a tener todos los gastos pagados. Oye, ¿por qué? Lo único que sí les quisiéramos precisar es que esta invitación se las hace Boeing porque lo que quiere es probar el avión, el tren de aterrizaje en los diferentes aeropuertos, alturas. Oiga, ¿y por qué lo quieren probar o qué? Es que no estamos seguros si funcione bien. Yo creo que ninguno de nosotros aceptaría esa invitación por atractiva que fuera. O sea, ¿qué es la arquitectura en ese avión? Es el fuselaje, es todo lo que les dije. La ingeniería estructural, yo creo que es el tren de aterrizaje, nada más. No aspira a ser más, ni puede ser más. Inclusive, fíjense, es tan así que cuando el avión ya va volando, se tiene que guardar, porque si no le estorba. Oye, esa viga que no se vea, oye, esa columna medio quítame, oye, que no se vean las protuberancias, ¿no? No nos dicen así los arquitectos, y tienen razón, porque el avión está hecho para volar, para ir en los cielos, ¿no? Nadie se lo imagina en tierra, sin embargo, si el avión no sabe bajar a tierra, pues cómo se abastece de combustible, cómo se suben los pasajeros, cómo se llena de comida las cocinas, cómo subes y bajas la carga.
Es decir, un avión que no sabe bajar no sirve. Tampoco si no sabe subir, por supuesto. ¿Quién gana? Las dos. Las dos tienen que estar. Cada una cumpliendo su misión, su función. Nosotros, los estructuristas, necesitamos hacer que ese avión, cuando quiera bajar, baje. Es decir, que cuando lo exijas en un sismo, no se vaya a caer esa estructura tan maravillosa, con esos volados tan impresionantes, o con esos espacios tan increíbles. No le puede pasar nada, jóvenes. Y nosotros tenemos que resolver ese problema, ¿verdad? Entonces, así estamos. Pero ¿cómo se convive el prefabricado? Bueno, ahí les va. Miren, ¿cómo lograr que una estructura prefabricada pues sea eficiente? Porque finalmente la ingeniería y la arquitectura también necesitan ser eficientes. Es decir, hacer las cosas con el menor costo posible. Eso es la eficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, plantear los tableros adecuados. Es decir, la separación entre las columnas es muy importante, ¿no? Oye, mientras más grande sea mejor. No necesariamente. Depende. A lo mejor llega un momento en el que ya no. Ahorita lo vamos a ver. O aprovechar las ventajas del preesfuerzo. Pues sí, ya vimos, es una estructura que puede, que tiene esos cables y la deforman y puedo hacer grandes claros. Bueno, pues si estoy haciendo un puente o el lobby de un hotel muy grande que quiere un espacio, pues sin duda alguna voy a echar mano de esa gran capacidad que me da el preesfuerzo para resistir cargas y grandes claros. Planear, pues sí, porque la prefabricación se tiene que hacer antes de que se requiera. Entonces necesito ir con mucha planeación. Benjamin Franklin decía, miren, si me dieran 5 horas para cortar un árbol, las primeras 4 afilaba el hacha. Claro, eso es planear. No es ponerse a cortar desde el primer momento. ¿Y qué? Y si no estás cortando, si no tiene filo el hacha, nada más vas a gastar energía y no vas a hacer nada, ¿no? Traslapar actividades, claro. Voy a tener una estructura que se hace en una planta de producción en un sitio diferente a la obra. Bueno, pues puedo yo empezar a construir esa estructura al mismo tiempo que estoy haciendo la excavación inclusive y la cimentación. Oye, pero ¿cómo vas a hacer la columna si no has hecho la cimentación? Pues en el sistema tradicional es imposible, ¿no? Tengo que esperarme, pero en la prefabricación sí es posible, ¿no? Y luego los cambios. Los cambios son el modus operandi de todas las construcciones del mundo. Hay que controlarlos, no se pueden evitar. Eso es como querer hacer una carretera sin curvas, ¿no? Pues claro que prefieres que sea recta, pero va a tener curvas forzosamente. Entonces hay que controlar lo que pasa, cómo llevar esos cambios adelante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación entre el claro y diario? Esa es la pregunta que me hacen mucho a mí, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta tiene que ser a través de algo como esto. Primero, si pudiéramos hacer una gráfica que dijera, en este eje voy a poner los costos por metro cuadrado, ¿no? De que tiene la estructura. Y en esto voy a poner cuál es la distancia entre las columnas o el área del tablero, que finalmente una es función de la otra. Entonces, da lo mismo cualquiera de las dos cosas que graficar. Entonces, aquí pongo qué separación de tableros, digo, de columnas, y eso cuánto me cuesta. Y yo hiciera una gráfica, miren, me quedaría una cosa así. Primero, hablando de la cimentación o los marcos, es decir, la separación de columnas, siempre voy a tener un apoyo de cimentación donde hay una columna, fundamentalmente. Si es una losa de cimentación, bueno, pues la diseñaré con los puntos donde las columnas apoyen, aunque sea una cimentación corrida, ¿no? Entonces tendría que a claros muy chicos tiene un costo. Luego, si empiezo a abrir los claros, o sea, crezco el valor en el eje de las ordenadas, va bajando, ¿verdad? Porque aquí tendría muchos apoyos en los mismos metros cuadrados. Entonces tendría a lo mejor 3 columnas en un área de 100 metros cuadrados, cuestan más, por eso están más arriba, y va bajando si tengo 2 columnas o 1 columna por metro cuadrado, ¿no? Pero después pasa lo contrario. Si sigo abriendo el claro, empieza la columna a estar muy gordota, muy gorda, muy gorda, hasta que sea imposible y ya sea un apoyo muy costoso. Entonces, acéptenme, por favor, que esto así da. Pero eso nada más es la cimentación y los marcos. Nos falta hacer el número de las losas, ¿no? Aquí, bueno, les decía, tienes entonces un valor mínimo de costo y con un claro asociado. O si busco el claro donde esta parábola me da su valor mínimo,
voy a tener un costo que será el mínimo también. ¿Verdad? Ok. Bueno, ahora si yo grafico las losas tienen otro comportamiento. Ahí sí, mientras más grande es el claro, las losas van a costar más, evidentemente. Es como si hiciéramos un avión muy, muy grande. Bueno, pues evidentemente el tren de aterrizaje también tendría que crecer. No quiere decir que sea más caro transportar 1 tonelada de carga en ese avión porque hice un tren de aterrizaje muy grande. No, a lo mejor no. A lo mejor ese tren de aterrizaje es muy grande, pero es capaz de llevar muchas toneladas en el mismo viaje. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que sumar lo que cuestan las losas más lo que cuesta la cimentación. Lo que quiero decir en esta gráfica es que no es el mismo costo ideal. Si lo analizamos las losas, pues mientras más chico sea el claro, mejor. Pongo una losa de 10 centímetros de espesor y ya. ¿Pero en qué claro me va a resistir eso? No, pues hasta 5 metros. Ok, ¿y sabes lo que es poner columnas acá a 5 metros? No, pues se te va para arriba. Aquí lo veríamos, ¿no? Este costo mínimo se va a un costo muy alto de columnas. O si pongo, no, pues muy bien, las losas aquí, por ejemplo, en este costo, ¿qué costo de cimentación tengo? No será el mínimo y voy a obtener el costo total en esta gráfica. Y esta gráfica, pues también tiene un mínimo. Pero ese mínimo no va a ser ni el mínimo de cimentación y marcos, ni el mínimo de losas, sino va a ser un claro óptimo que obtenga con un costo óptimo. ¿Deberíamos de hacer este ejercicio? Pues sí deberíamos, ¿no? A veces lo hacemos ya de forma intuitiva, o le hablamos al prefabricador y decimos, oye, dime cuál es el claro ideal. Ese también está asociado a las cargas y al tipo de terreno. O sea, esta gráfica habría que hacerla para cada zona de carga y para cada tipo de terreno. O sea, no cuesta igual la cimentación en terrenos blandos que la cimentación en terrenos duros. Entonces, espero que con esto entendamos el mensaje, resumido en 2 palabras, que el costo óptimo es la combinación o la suma de los costos ideales en los dos, pero no necesariamente en los mínimos, ¿no? Ese es el chiste. Ya que hagamos, la curva que cuenta es la roja. Esa es la que tenemos que hacer haciendo primero la azul o la verde y sumándolas entre sí. Muy bien. Ahora, todo el mundo nos pregunta también, oye, pero ¿qué peralte voy a usar si tengo un claro de 10 metros o de 8 o de 2? Bueno, pues eso sí es un tema que hay que entrar a la experiencia de los prefabricados, que nosotros presumimos de que disminuimos el claro manteniendo el peralte, o que si aumentamos el claro, es decir, si aumentamos el claro al doble inclusive, podemos tener el mismo peralte que una estructura tradicional en un claro de la mitad. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 10 metros de claro, este es podríamos usar esta solución, esta trave, esta losas alveolares. Si seguimos creciendo el claro, podríamos usar ya losas dobles test. Pero aquí nos dice, mira, en las traves, que son las verdecitas, vas a hacer una oficina, un hotel, vete en claros desde 8 hasta 11 metros. Son los ideales. Son los que van a resultar como claros óptimos, ¿no? Y en las losas te puedes ir hasta 15 metros de claro. Ahora sí que tú escoge de acuerdo a tu arquitectura, ¿no? En estacionamientos podemos llegar inclusive a 18 metros de claro, claro, porque la carga es menor, ¿no? Y en centros comerciales baja un poquito, se parece más a esta. Entonces, esta es una gráfica, como puede haber muchas, sujeta a estos asegúnes, pero sí existe manera de tabular un poquito estos resultados y poder optimizar las estructuras. Esta es la parte de donde estamos afilando el hacha, ¿no? No irnos luego con el primer resultado, sino de verdad buscar lo óptimo. Bueno, ahora, ¿cuáles serán esos claros? A ver, ya dinos, Gabriel, no seas codo. Bueno, pues miren, nosotros hemos encontrado que los rangos competitivos, perdón, no sé si se vea bien este letrero, los rangos competitivos para torres de vivienda es tableros mayores a 100 metros cuadrados, ¿no? Es decir, 10 por 10, 10 por 11, 10 por 12, todo eso está bien. Si hago tableros de 3 por 3 o de 5 por 5 o de 7 por 7, en prefabricados son tableros muy chicos y van a costar más. Podríamos abrirlos, ¿no? Por eso es buena noticia para nuestros colegas arquitectos, porque ellos van a poder ahora decir, oye, pues por fin tengo un aliado que me separa más las columnas, ¿no? En torres de oficinas daríamos estos valores. En centros comerciales, oye, pero ¿por qué si aumentas la carga, aumentas los claros? No, lo que pasa es que demandan
mayores espacios libres de columnas, las diferentes utilizaciones. Entonces se optimiza y se usan piezas de otro carácter. Por eso es que los claros óptimos para un centro comercial, como ya te estás mudando a un tren de aterrizaje más grande, ahora súbele más toneladas al avión. Digo, si yo digo, oye, para cruzar el océano, pues necesito unas alas más grandes para volar a más altura, no sé. Pero entonces eso también me da oportunidad de hacer más grandes los claros, de subir más pasajeros al avión y entonces tener un mejor comportamiento de costo. Y la industria, si hay que definirlo, se define por las cargas, porque todos los proyectos son diferentes entre sí. Estos son los claros en donde son competitivos los usos de prefabricados. ¿Qué pasa? Que estos claros, como son grandes, estos son metros cuadrados por tablero, ¿eh? Ojo, aquí insisto, 180, pues es un tablero a lo mejor de 11 por 16, una cosa así, 11 por 17. Esos son muy difíciles de igualar por algún otro sistema constructivo. Por eso los centros comerciales, la mayoría de ellos son prefabricados, ¿no? Aquí los vemos, se optimiza el tiempo, el costo, y los claros son muy importantes, ¿no? Reducimos ese tiempo de construcción, se reduce y se beneficia la cimentación, y los claros espacios siempre nos los van a aplaudir los arquitectos, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos ya desde hace, no sé, 20 años, que ya estaban presentes. Esto es en las Américas, un mall muy bonito, que después detonó el crecimiento de toda esa zona de Ecatepec. Esto es otro muy legendario, Parque Delta, en la esquina de Viaducto Río La Piedad y Avenida Cuauhtémoc, una zona blanda por excelencia, es decir, ahí tenemos coeficientes sísmicos casi de 0.5, y ahí está el prefabricado comportándose adecuadamente en la sala. O centros comerciales como este en Guadalajara, también de grandes superficies, hechas con claros óptimos. Interlomas, grábense un poquito este centro comercial, esta foto, al rato se las voy a volver a poner, ¿verdad? Y otros muchos ejemplos que están por aquí, en donde se ha optimizado el tiempo, el costo, la calidad de las construcciones, ¿no? Ofreciendo pues una obra que se porta mejor en el corto y mediano plazo, ¿no? El toreo también, vean qué chulada de piezas de 40 metros de altura. O los estadios de fútbol. El Estadio de Monterrey tiene, ya hay varios que lo tienen, pero este por excelencia tiene ya las traves de soporte del graderío, las que le llaman los cocodrilos, por su forma peculiar de que tiene estas escalones. Bueno, todo lo que está debajo es colado en sitio, pero ya la viga de soporte de las gradas ya es prefabricada, pretensada, con esa situación de mejorar el comportamiento a cargas verticales. Una obra muy hermosa. Las gradas, bueno, sin duda alguna una innovación muy importante. No es la primera vez que se usan, desde luego que no, pero aquí sí se abusó, entre comillas, del uso del prefabricado. Vean qué interesante, o sea, en la obra se acuela nada más esta pequeña ménsula que está aquí, ¿verdad? Y luego llega la grada prefabricada que tiene los dos niveles. Esto es el palco, ¿no? El palco del estadio. Tiene el pasillo final, el pretil, e inclusive aquí no se alcanza a ver, pero tiene hasta una ranura en esta parte superior, en donde asienta un pequeño cristal que es finalmente como donde descansan los brazos, y para darle un poco más de altura, pero no cortar la vista, son unos pequeños cristales horizontales. Pero vean, qué interesante, porque a partir de un pequeño mensulita que le decían allá en Monterrey, los chilillos, estos que se ven aquí, después, al montar la grada, ya queda inclusive la fachada interior del estadio, ¿no? Con una altísima calidad. Aquí vemos ya todas estas gradas montadas de los palcos, y luego la gradería superior, por supuesto, que también es prefabricada, ¿no? ¿Alguna pregunta, Julio? ¿Vamos bien? ¿Seguimos bien? Sí, hay una pregunta de José Francisco y comenta, bueno, hay tres en realidad. Dice, como estudiantes, ¿qué es lo primero que debemos de entender en costos para el diseño de una estructura meramente prefabricada? Lo primero que tienes que ver es que sea factible hacerla prefabricada. Y eso es que haya accesos para equipos de montaje. Eso es sin duda alguna lo más importante. Hoy en día, por las vías de comunicación, casi siempre se puede hacer,
pero es importante que siempre nos cercioremos de eso. Ya nos podemos meter con el Google Earth y ver, si hay acceso, si hay calles, perfecto. Después, que hagamos los claros óptimos, como se los mencionaba. Si llevamos la estructura al claro óptimo, seguramente el costo será súper competitivo, ¿no? Yo diría que esas dos cosas, y ya después es escoger los elementos estructurales prefabricados adecuados a esos claros. Con esas tres cosas creo yo que tendrás éxito desde el punto de vista del costo. ¿Qué más, Julio? Dice Héctor Castillo, ¿en qué casos conviene pretensar y en qué casos conviene postensar? Esa es una pregunta muy buena. Me gustaría dejarla para el ratito, porque no hace comprensible o no. Es muy interesante, pero sí requiere un poquito más de contexto. Si quieren la vemos al ratito, regresamos a ella. ¿Me la recuerdas, mi Julio, por favor? Perfecto. Vamos a seguir adelante, ¿no? Porque precisamente hay que hablar de logística. A ver, ¿qué es lo que pasa? La reducción, el programa de obra también es importantísimo para la rentabilidad de la construcción que se nos exige a nosotros y a los inversionistas, ¿no? Si nosotros comparáramos dos programas de obra muy sencillos, no nada de Project ni Primavera, nada, un simple diagrama de Gantt, unas barras, en donde pusiéramos las actividades exactamente iguales. Por ejemplo, en el sistema tradicional, que es este primer cuadro, veríamos... A ver, déjenme ver, es que no. No, sí me los ponen los dos. Bueno, el proyecto, la excavación, cimentación. Y luego vendría la construcción de la estructura con el sistema tradicional. Hablando del día, mes, lo que sea, 5 semanas, 5 a la 15, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya que hay cierto avance de la estructura, podemos entrar a hacer las albañilerías, las instalaciones y los acabados, ¿verdad? Que son estas gráficas en color marrón. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el prefabricado? ¿Por qué les digo y insisto yo que es mejor? Bueno, vamos a dejarle el mismo tiempo para el proyecto, el mismo tiempo para excavar, porque pues esos son actividades análogas, y el mismo tiempo para hacer la cimentación. Aunque yo creo que la cimentación también se beneficiaría con el prefabricado, porque hemos dicho que tendríamos menos apoyos. Si habláramos, por ejemplo, de pilas de cimentación o de zapatas aisladas, pues tendríamos menor cantidad de pilas o de zapatas. Y eso nos permite reducir también ese problema. ¿Cuánto menos? Mucho, 30% menos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que aquí la estructura que aquí empezaba en la semana 4 y a ritmo medio pachorro, porque casi no tengo cimentación, aquí puedo empezarla sin problema desde la 2. Nomás con un poco de datos, de planos, ya puedo empezar a hacer la prefabricación. Oye, ¿a poco te tardas 7 semanas lo que acá se tardan de las 5 a la 15? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tú te lo haces en 1, 2, 3, 4, 5. Pues claro, porque no es una actividad lineal. En la prefabricación hago simultáneamente las columnas, las traves y las losas. Entonces puedo hacer tantos recursos como sea necesario. Y después, una vez que hay cimentación, puedo yo empezar a montar. Y no tengo que esperar hasta que está toda la cimentación, igual que tampoco aquí. Pero entonces la diferencia es que aquí cambio la palabra colar por la palabra montar. Y después, fíjense, estas 3 actividades las dejo exactamente igual, aunque también creo que se podría beneficiar, porque si yo hago áreas más grandes y las integro más rápidamente, trabajan mejor las albañilerías y las instalaciones. Eso nos da una reducción real, de 1, 2, 3, 4, 5 semanas de 20, es el 25%, ¿no? Entonces sí es importante esa reducción. Ahora vamos a ver un ejemplo. Hay muchos, pero vamos a ver este. Aquí está una foto de esta obra, que es un proyecto de 57,000 metros cuadrados, es un centro comercial en el norte de la Ciudad de México, ¿no? Aquí están las máquinas de pilas trabajando. Vemos ya un avance va de este punto hacia acá. En esta zona no se ha hecho nada, todavía están como que nivelando. Después vemos aquí los armados y aquí las pilas haciendo la construcción de esas pilas de cimentación. Eso es el 15 de enero. Vamos a ver cómo se ve un mes después, el 14 de febrero. Y yo recuerdo muy bien que aquí dimos la instrucción un poco así, de esas que damos a veces medio autoritarias, de empezar el 3 de febrero. Todo el mundo decía, ¿pero para qué? Mejor después del puente del 5. Dije, no, hay que empezar ya.
Entonces, lo hicimos, por eso me acuerdo muy bien que apenas habíamos empezado a montar. O sea, no empezamos el 16 de enero, empezamos muy cerca del 5 de febrero, pero ya habíamos integrado muy rápidamente todo este primer tablero. Están ya los equipos llevando piezas, las 2 grúas que hacen el montaje, y obviamente, fíjense qué interesante, ya está colado el piso del fondo del terreno, que eso normalmente se hace después de construir la estructura, complicándolo mucho, ¿no? El 14 de marzo vean ya el avance, una obra muy limpia, con muy poca gente. Es una obra, una foto que no fue a la hora de la comida o el domingo, no, es una foto en vivo y en pleno. Y después, el 14 de abril, ya prácticamente la zona de acá, que es Gustavo Vaz, y esto es periférico. Hoy en día está un Sodimac y un Soriana. Esta zona, que es la bodega, ya está terminada para que pudieran meter la mercancía de esta tienda que inicialmente fue una Auchan y que pudiera empezar a clasificarla para después pasarla al área de ventas, ¿no? Aun cuando en la otra parte de la obra ni siquiera se habían empezado a montar las columnas. Esos son los traslapes de los que yo hablo, que son bien importantes, ¿no? Es decir, el prefabricado es ponerle una encima que cambia la palabra colar por la palabra montar. Imagínense, por ejemplo, esta columna, ¿cuánto tiempo nos hubiera tomado colarla en el sitio? Y montarla nos toca unos cuantos minutos, 2, 3 horas a lo mejor, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque previamente a que se requiriera, ya se había fabricado en la planta, ¿no? Y además con todos los controles de calidad. Por eso es que la prefabricación son estos soldaditos que aceleran la carreta. Muy bien, ahora, ¿cómo se ve la prefabricación comparada con otros sistemas constructivos? Porque dirás, bueno, pues es que esto está tan bonito que cuánto va a costarme, ¿no? Vamos a ver que no. El concreto prefabricado es una obra negra que se convierte en obra blanca, ¿no? Es decir, hacemos iguales. ¿Por qué? Porque ya tenemos un acabado prácticamente final, optimizamos los materiales, la mano de obra, el tiempo, bueno, todas estas cosas que son lo que siempre quiere el propietario y el usuario de la obra. Y todo esto es absolutamente sustentable, ¿no? Sustentable en que tiene razón y además es un proceso de sustentabilidad muy grande de forma natural. Miren, para hacer un metro cuadrado o para construir un metro cuadrado necesitamos menos volumen de concreto. ¿Qué tanto menos? Bueno, pues imagínense, con un sistema tradicional, un metro cúbico nos puede servir para hacer 3 metros cuadrados. Pero con el prefabricado podemos hacer casi 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me dan un metro cúbico de concreto, me dicen, construye algo, yo voy a construir casi 6 metros cuadrados. Pero si se lo dan a otro para que lo haga, pero con el sistema tradicional, él se va a quedar en 3. Entonces son estructuras que llevan menos concreto y que por lo tanto pesan menos también, ¿no? Mucho menos. También llevan menos varilla. Tanto unitariamente por metro cúbico, cada metro cúbico de ese concreto que yo hago lleva menos varilla que el tradicional y además llevo menos metros cúbicos. Entonces es una ventaja multiplicada por la otra. Por eso la diferencia sí es muy grande. Ahora, los materiales que usamos son versátiles, ecológicos renovables, es decir, son muy sustentables. Eso es importantísimo. Y luego, el proceso de manejo de materiales es la clave para los procesos LEED y para el proceso de sustentabilidad. Yo no soy un experto en eso, pero sí entiendo que todas estas cosas que hacemos en las plantas, que son más fáciles de hacer en una planta, vienen relacionadas con esto, ¿no? Limpieza, manejo de desechos tóxicos, reutilización, recirculación. Usamos acero que viene de un proceso también de reciclaje. Aprovechamos, lavamos los agregados, por lo tanto son materiales que reaccionan menos, tienen menos comportamientos químicos indeseables. Reciclamos el agua. También la mano de obra, fíjense, el sistema tradicional necesita 80 jornales para hacer un metro cúbico. El prefabricado necesita solo 25 y además, o 30, y además usa menos metros cúbicos para hacer un metro cuadrado. Entonces vuelve a ser otra vez una doble ventaja, ¿no? Porque, bueno, pues por los procesos. Los hacen máquinas muy sofisticadas, en procesos muy limpios, que necesitan, por supuesto, menos mano de obra. Ahorramos tiempo, ya lo habíamos dicho, aquí vemos esto es
un hospital que hicimos en Apodaca, y es muy divertido ver estos procesos así de fotografías que se unen una con otra y van diciendo, fíjense, aquí yo nomás les pido que observen, es un hospital que tiene aproximadamente 150 camas, o sea, son 25,000 metros cuadrados en números redondos, en Apodaca, Nuevo León. Y se fabricó en el Valle de México, en Tecámac, ahí se hizo la estructura, y las losas se fabricaron esas así en Monterrey, muy cerca de la obra, 20 kilómetros, pero el resto se hizo a 1,000 kilómetros de distancia. Y sin embargo, vean, llegan en el momento preciso y con la calidad adecuada, ¿no? ¿Qué observan ustedes? Lo primero que se ve es poca gente. Por eso hoy en día con las pandemias, un proceso de prefabricados disminuye el problema en su parte vital, que es la cantidad de personal en la obra. Ese personal nosotros no lo inyectamos ni lo vacunamos. No, simplemente bajamos de tener 300 obreros en la obra a tener 30. 10%, sí, 10%. A veces menos. Es una reducción sustancial, ¿no? Sin embargo, yo he dicho siempre que lo ideal es combinar los sistemas constructivos. Fíjense, si nosotros pudiéramos decir, oye, ¿cuál es el sistema ideal para los tableros principales de una gran construcción? O sea, los tableros regulares. Diría yo, mira, los prefabricados te van a costar 1. Si lo comparo con el metal, esos tableros en metálico te van a costar 1.18. ¿Y saben qué? Hoy en día peor. Por la escasez de chatarra, o sea, como bajó la actividad económica en la industria en general por la pandemia, eso hace que se genere menos chatarra. Y al generarse menos chatarra, la demanda de usar la chatarra para fabricar acero, tanto en forma de varilla como en forma de una viga metálica, también baja. Entonces se encarece muchísimo. La varilla ha subido casi el 100% de hace 6 meses para acá. Ahora, ¿le afecta a los prefabricados? Sí, le afecta. Pero le afecta en un porcentaje, en el 30%. En cambio, en la estructura metálica le afecta en el 100%. Y lo mismo el in situ, ¿no? También es un proceso más caro. Ahora, los volados, ahora es al revés. Los prefabricados son una solución muy cara. Conviene más metálicos. Y en sitio ni siquiera se pueden hacer. Hablando de la obra que les voy a presentar ahorita. Y las cubiertas, también los metálicos. Entonces dices, oye, ¿no queda mejor el prefabricado? No en todo. No en todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues combinarlos. Por ejemplo, este centro comercial tiene los tableros principales hechos con todos estos sistemas constructivos están involucrados aquí, lo vamos a ir viendo. Las cubiertas metálicas de grandes claros para hacer el gran techo del proyecto, pues, evidentemente son metálicas, ¿no? Aquí lo vemos y lucen muy bien. Ahora, los volados, como estos, en formas orgánicas y todo, son metálicos, aquí lo vemos también, ¿no? Pero ¿qué pasa con los tableros regulares? Por ejemplo, aquí se ven mucho mejor también los volados en estas formas orgánicas. Aquí se ve conviviendo la estructura prefabricada, bien adaptada para meter un volado de acero y con los aceros. Oye, ¿tú lo hiciste, Itisa? Sí, lo hicimos los prefabricadores, pero que tenemos que reconocer que ese penalti es mejor este otro jugador para meter el gol, que es de lo que se trata, ¿no? Ahora, vean esta foto, es de hace rato, les dije que la recordaran. Esto es terrible, ¿no? La siembra, la gente, el riesgo, el ataque a la madera, por más que sea una siembra muy cuidada, pero ¿cómo podríamos comparar esto en la misma obra, ¿eh? Ahí está, es la misma fotografía. Esta obra, la mitad se hizo colada en sitio post-tensada y la otra mitad se hizo prefabricada. ¿Por qué se hizo post-tensada? Pues porque el cliente quiso dividir un poco el contrato. ¿Qué opino yo? Yo creo que el post-tensado es una solución factible, buena, pero en un proyecto de este tipo, ¿quién sabe si sea lo mejor? Porque implica todo esto, ¿no? Cuando acá tienes mayor limpieza. A lo mejor es más barata la estructura post-tensada porque llega a optimizar tanto el uso de material y mano de obra que puede tener un mejor costo, ¿no? Pero quién sabe cómo le vaya en el comportamiento estructural ante la vibración, porque precisamente a base de reducir las secciones prosperantes es como se integra después en el prefabricado. No puede reducirlo tanto porque tiene secciones, una viga carga una losa, entonces tienes que sumar a veces los peraltes de ambas. En el post-tensado los cuelas simultáneamente, los fundes en un colado, pero es un colado en sitio. Y el colado en sitio requiere de simbre, requiere un proceso que hasta que terminas la cimentación puedes empezar a construir la estructura. Entonces, ¿cuándo usarlo? Miren, yo creo que, por ejemplo, en una obra que tiene una forma muy irregular,
palomita para el postensado, una obra que está muy lejos de las plantas de prefabricados para palomita, el postensado, un tanque de agua que necesita que le hagamos un suncho alrededor para apretarlo como un barril, que le ponemos sus refuerzos. Ahí es sin duda alguna la gran aplicación, ¿no? Pero en ese sentido. Y finalmente, ya para terminar en los últimos 3 minutos que me quedan, les diría yo, el futuro, integremos los acabados. Vean qué bonita losa, que ya se le puede colar desde fábrica su acabado final a través de procesos de pulirlo, por ejemplo, como esta máquina, ¿no? Aquí vemos esta máquina en la planta con toda la calma, con toda la anticipación, haciendo ese trabajo para dejar ya un piso como este, ¿no? Este acabado lo trae la losa desde fábrica. Ya la gente camina sobre él. Lo único que hacemos en obra es darle una brillada, como en los zapatos, el último trapazo se le da en la obra, pero esto es la losa en sí. No se va a fisurar nunca porque es la zona de compresión que tiene, ¿no? Entonces, eso sin duda alguna, aquí por ejemplo en la obra que les decía hace rato, el integrar todas las cosas que el cliente necesita, los acabados en el piso de ventas, también los estacionamientos están hechos con la losa. Aquí no lleva el terrazo de mármol, pero sí el concreto se deja aparente. Y luego vemos esto que es interesantísimo, lo voy a pasar muy rápido, cómo podemos hacer que en la obra se integre una pequeña planta de producción de esto de viviendas, de hacer con este aparato que es totalmente transportable, se pueden fabricar los muros de estas viviendas que generen unos edificios muy adecuados. Esto es en Taiwán, es una zona sísmica. Vean cómo con muy poco personal se está integrando y se preparan los colados y se preparan muchos metros cuadrados por día con los refuerzos adecuados. Aquí se ve también cómo van las preparaciones para instalaciones eléctricas, a veces hidráulicas también, o incluso sanitarias, en la que hay tubos y todo. Entonces, de suerte que el muro sale y ya lleva todo integrado. Eso sí disminuye procesos, sí ahorra mano de obra, sí ahorra imperfecciones, etcétera, etcétera. Vean, con los dibujos adecuados y con la capacitación, tenemos otra vez obras muy limpias, con muy poca mano de obra, y que podemos controlar muy bien los procesos, ¿no? Vean qué bonitos acabados salen desde el principio, ¿no? Le tenemos que perder el miedo en México a decir, ya no voy a usar la mano de obra para que se ponga a pegar tabiques como egipcios. Vamos a usarla para hacer estos muros. Y entonces nos convertimos en personas más productivas que con esta unidad de producción vean todo lo que está haciendo en esta gran manzana. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Traté de apegarme a la hora que me dijeron. Estamos exactamente en 59 minutos. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas, por favor. Gracias, ingeniero. Y si tenemos ahora sí bastantes preguntas aquí en la caja. Muy bien. Vamos a comenzar con Iván Alejandro. Dice, Dejo, por cierto, Julio, dejo mi correo aquí para que el que quiera lo dejamos en pantalla para que, por favor, un poco de paciencia para mis respuestas, pero todos se los contesto, se los prometo. Sí, dice Iván Alejandro, ¿cuál puede ser la altura máxima que se puede lograr con la prefabricación? ¿Y qué consideraciones se deben prever en zonas de alta actividad sísmica durante la construcción debido a la vulnerabilidad del sistema en esa etapa? Claro. Bueno, les diría yo muy, muy importantemente, la altura no tiene límite porque lo único que hacemos es que las columnas, que es lo que va a crecer al edificio, esas las hacemos en partes o inclusive las podemos colar en el lugar. Colamos un tramo de columna y luego la grúa torre coloca las piezas que integran el entrepiso, colamos las capas de compresión, los nodos y volvemos a colar columna, y eso lo podemos hacer. En la experiencia personal hemos hecho edificios de 132 metros de altura, ese es el más alto que hemos construido, pero sí les puedo decir que uno de los grandes edificios legendarios en la industria de la fabricación es el Hotel Ala Moana en Hawái, que evidentemente es una zona sísmica y tiene 40 niveles, 30, sí, más o menos.
En Japón también hay experiencias de edificios bastante altos. Entonces yo creo que no hay limitación. A mí si me dijeras hoy en día, ¿puedes hacer un edificio de 100 pisos? Sí lo podría hacer, sí lo podríamos hacer. Habría que analizar si es lo óptimo, ¿verdad? Por supuesto, pero sí se puede. Entonces, pues no hay limitación. Ahora, si queremos hablar de una columna monolítica, de una sola pieza, yo te diría que la frontera está en 35, 40 metros. Más de eso ya se vuelve muy complicado, ¿no? Ok. ¿Qué consideraciones sísmicas? Exacto. Cumplir con los reglamentos, eso es importantísimo. Es un solo reglamento en su análisis. Y ya tiene los suficientes castigos, los que les decía del 30%, bueno, pues eso ni modo, ¿no? Hay que ver si lo superamos. Pero yo te voy a decir una cosa, aquí hace la pregunta, o a todos. A mí me pueden decir, oye, a la hora que calcules las fuerzas sísmicas, multiplica las cargas por 1.3. O a la hora que calcules los momentos sísmicos, multiplica las fuerzas sísmicas por 1.3, que es lo mismo, ¿no? Bueno, muy bien. Pero luego eso, y divídenlo entre una ductilidad muy baja, que es 2. Híjole, pues entonces yo diría, ese edificio prefabricado va a ser el que más aguante de la cuadra, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tiene el 30% más de resistencia. Y además dices que no es dúctil. Pero resulta que a la hora sí es dúctil. Y entonces sí libera la energía. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que se va a deformar menos, se va a sentir menos el movimiento sísmico. Y el edificio que le diste una gran ductilidad, el reglamento no es tonto, dice, ok, tú quieres usar tu ductilidad de 4, úsala, pero las deformaciones me las multiplicas por ese mismo 4. Entonces yo digo, lo que gano de ida, me lo cobran de regreso. Entonces mejor me quedo donde estoy y no hago ese viaje. Entonces vamos a ver qué pleitos ganamos, ¿no? No sé si hay agentes de fuera de México, pero por ejemplo en Colombia sí se ha exagerado ese castigo al prefabricado y lo ha dejado fuera de competitividad. Ahí nosotros vamos a ir al rescate de la industria del prefabricado en esas regiones del mundo para demostrarles que en México ya lo hemos hecho así y que no es necesario multiplicar por esos factores, ¿no? Pero tienes que cumplir el reglamento. Mientras no lo cambies, pues estás atenido a él. Adelante, Julio. De acuerdo, gracias, ingeniero. Enoc Gutiérrez pregunta, ¿qué tan factible es trabajar con prefabricados cuando los productos requeridos son únicos para el proyecto, dado que el proveedor tiene que hacer una inversión y por tanto todos los costos tienen que ser subsidiados con dicho proyecto? Yo creo que es decir, si tú recurres a un prefabricador establecido, como pueden ser los que trabajan en los que estamos afiliados a la NIPAC, ellos no te van a hacer el cargo de toda la instalación completa para tu proyecto. ¿Qué van a hacer? Te van a hacer un cargo por el uso que le des al prefabricado para el proyecto que está en cuestión. Voy a poner un ejemplo. Hacer un molde de losa doble T puede costarte 450,000 pesos. Y vas a hacer 10,000 metros cuadrados, ¿no? O bueno, voy a poner uno más fácil, 1,000 metros cuadrados. Si digo 450,000 entre 1,000, nos va a costar 450 pesos metro cuadrado, tan solo el molde. Ah, bueno, sí, pero ese molde no se destruyó al final de la construcción, le queda vida para hacer mucho más. Entonces, cuando tú recurres a una empresa establecida, ellos no te van a vender la inversión completa, sino solamente los usos que le des. No sé si estoy contestando adecuadamente la pregunta, pero esa sería la filosofía, ¿no? Entonces tú te tienes que meter o buscar que el proyecto se resuelva con elementos típicos de catálogo, para que entonces obtengas el mejor resultado, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Pregunta, Héctor, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan durante el montaje de una estructura prefabricada? Bueno, pues yo diría la parte logística, ¿no? Que esté resuelta la cimentación previo al montaje de estructura. Eso pareciera una tontería, pero a veces no se cumple, sobre todo en obras muy grandes. A veces la cimentación va avanzando muy rápido en una zona y la prefabricación va por otra zona, haciéndose en planta, y luego cuando quieres empezar, resulta que yo tengo muchas piezas de la zona A y la cimentación está en la zona B. Entonces hay que ponerse de acuerdo, hay que planear. Luego, la llegada de los elementos a la obra tiene que ser muy coordinada para que la pieza que va en primer lugar llegue antes que la que va en segundo y en tercero, y así sucesivamente, ¿no?
La seguridad, hay que mantener toda la seguridad al máximo porque son maniobras de riesgo. Está subiendo piezas que pesan muchas toneladas y las grúas pues, pueden tener fallas mecánicas y de ese tipo. Entonces, pues esas serían las tres grandes cosas que tendrías que controlar. Ok, gracias. Ernesto pregunta, ¿es más caro usar los prefabricados que la construcción normal? Yo diría que no es más caro. Y eso es un tabú que yo quisiera acabar con él en la medida de lo posible en esta misma charla. Al contrario, yo creo que son una solución más económica siempre y cuando sean diseñados adecuadamente. Ahora, hay que ver cómo haces tus tablas comparativas, porque el prefabricado es una solución completa que inclusive lo puede disminuir los costos indirectos del propietario en la obra o del contratista que te está comprando la estructura, ¿no? Si él dice, oye, yo voy a comparar mi costo directo de hacer acero, cimbra y concreto en sitio contra lo que me cobra el prefabricador, probablemente ahí sí la comparativa no sea favorable, ¿no? Pero si tú dices, a ver, este concreto de acero, cimbra y concreto, más los indirectos de supervisión, más los tiempos que me voy a tardar, más todo lo que conlleva, y no es solo el costo directo intrínseco del sistema, ahí es donde empezamos a ver que ya las ventajas son múltiples, ¿no? Entonces, no necesariamente, yo creo que es un costo competitivo, o sea, están en el mismo rango, sobre todo cuando optimizas los planos, eso es muy importante otra vez, ¿no? Es que es muy fácil, Julio. Mira, el metro cúbico de concreto prefabricado cuesta más que el metro cúbico de concreto hecho en sitio. Por supuesto que cuesta más, porque lleva el mismo concreto, acero, cemento y grava, cemento, arena y grava, y agua y aditivos, y es un metro cúbico contra un metro cúbico. Entonces, sí, cuesta más porque hay que transportarlo, hay que montarlo, hay que hacerle conexiones. Pero no importa lo que cueste el metro cúbico. Lo que importa es cuántos metros cúbicos voy a usar para hacer los 1,000, 2,000 o 50,000 metros cuadrados. Entonces ahí, si yo ahorro el 35, 40% de metros cúbicos para hacer los mismos metros cuadrados y mi costo es 15%, 20% más, de todas maneras voy a estar competitivo. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. También nos pregunta... Aquí veo algunas de Aida Guerrero, Luis Rodríguez. Tú las ves también, Maura Castillo, apretándole aquí en el chat. Sí, sí, sí. Algunas echando flores, muchas gracias. Echando flores, claro, claro. Aida Guerrero dice, hola, ¿por qué existe esa diferencia de menor volumen de concreto y menor uso del acero para mayor superficie? Ah, bueno, muy bien. ¿Cuál es la razón? La razón es muy simple. El metro cúbico, ustedes vieron las piezas, por ejemplo, las losas tienen unos agujeros, ¿no? En planta sí podemos usar una máquina que vaya generando que la losa sea hueca y que quite el material del centro donde trabaja, es en el eje neutro de la pieza. ¿Cómo hago eso en sitio? Pues es imposible. Nuestras vigas casi todas son huecas, las losas casi todas son huecas, entonces los costos se optimizan, son concretos también de alta resistencia que puedo yo tener fácilmente a un costo muy competitivo si yo hago mi concreto en la planta de 400 kilos hasta 500 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? De F''. Evidentemente me va a demandar menor cantidad de metros cúbicos para cada metro cuadrado porque el concreto es de más resistencia y me cuesta casi lo mismo que el de 350 en la obra porque yo lo hago en un proceso que utiliza el material muy optimistamente en la planta, ¿no? Entonces, por todas esas cosas, sobre todo por las secciones huecas y muy optimizadas y por el uso del preesfuerzo que le da esa característica especial al concreto, lo hace más resistente a la tensión, es por lo que se puede disminuir el uso de concreto por metro cúbico como índice y que a la larga en una superficie total de obra pues uso menos cantidad de concreto. Ojalá haya quedado clara la respuesta, mi querida Ida. Gracias. Dice Maura, ¿qué resistencias de concreto se utilizan comúnmente en el prefabricado? Arriba de 350 para arriba, 350, 400 y 500 kilos. Ya es poco común de más, pero sí se puede usar de 600 kilos también, ¿no? Son las más comunes. Ok, muchas gracias. León Felipe pregunta, ¿cómo se garantiza la adherencia del torón al concreto en el pretensado?
¿Se tienen estudios acerca de este tema? ¿Qué pruebas de adherencia existen? Bueno, sí es una pregunta interesante. La característica más importante es tener, para garantizarlo, es que el concreto tenga al menos el 80% del F''. Porque eso va a impedir que el torón deslice dentro del concreto. Ahora, sí se han hecho estudios y se ha visto que el torón hecho a base de 7 hilos trenzados es una superficie muy irregular que a la hora que intenta entrar en el concreto, como tratar de penetrar, pues es irregular y hace las veces de las corrugados de la varilla y por eso se adhiere, ¿no? ¿Cómo se puede comprobar? Muy fácil. O sea, tú ves el extremo de la pieza y si el torón lo ves pegado, a la hora que cortas el torón con un pulidora y queda al ras del concreto, quiere decir que el torón no se deslizó. Así de fácil. Si está sumido un poquito, es que eso fue lo que se deslizó dentro del concreto, ¿verdad? Entonces, a simple observación, con un vernier puedes medir todos los deslizamientos que tuvo y compararlos contra los admisibles y ya está, ¿no? Ahora, si quieres, aquí leo Pablo Hernández, en la conexión de nudos con una trave, ¿qué es lo recomendable? ¿Colar en sitio o soldar placas? Definitivamente colar en sitio es mucho mejor, porque la soldadura hace la falla más frágil. Sí sirve, hay muchos edificios construidos así, se han comportado bien en los sismos, pero la tendencia ya desde hace unos 10 años es que la unión sea húmeda, es decir, a base de colados, ¿no? Es como están. También vimos en el estudio de nudos, hay un nudo que es con soldadura y es el menos histerético, es decir, el que menos libera energía. Un espectador anónimo, muy bien. Los elementos con acabado aparente supongo que no llevan capa de compresión. ¿Cómo se considera el diafragma para cuestiones sísmicas? Ah, sí, buenísima pregunta. Primero, debes de tener cuidado en la aplicación de estas losas que tienen el acabado integral. No se usan en todos lados, hay que revisar el diafragma. Existe un comportamiento adecuado de diafragma rígido, ya se ha demostrado, no sería tema ahorita, podemos entrar a detalle con mucho gusto, ahí tienes mi correo, pero te diría yo, es a través de que las losas se comporten con los colados entre una y otra, las llaves de cortante generan una fricción que evita que se desplacen. Además están confinadas en las 4 traves del tablero por los colados complementarios sobre las traves y a la altura de la losa. Entonces, con todo eso el tablero es rígido. Y lo han demostrado los estudios, ¿no? Muy interesante. Eso, si quieres, con mucho gusto lo podemos ver con más detalle. ¿El uso del concreto reforzado con fibras tiene aplicación en el prefabricado? Sí, se pueden usar las fibras en nuestros elementos también, o las virutas, o los productos químicos, eso sí es aplicable. ¿Podemos evitar el uso del contraventeo gracias al refuerzo? Bueno, no así como acto de magia, ¿verdad? Hay que ver. Yo creo que los contraventeos tienen más que ver con la rigidez y con las dimensiones de las columnas. Probablemente no fuera una relación muy directa, el uso del preesfuerzo con evitar los contraventeos. Tiene que ver más con las dimensiones de los elementos, ¿no? La mecánica de suelos podría ser un punto débil para los prefabricados, de ninguna manera, al contrario, yo creo que a veces es nuestro mejor aliado, pero no necesariamente. Es decir, la mecánica de suelos es una ciencia que me dice cómo se va a comportar el terreno y la estructura es otra, ¿no? ¿Se tienen edificios prefabricados instrumentados? Creo que sí se tienen algunos. Puentes también se han instrumentado. Lo reviso con mucho gusto para poder contestar con más propiedad. ¿Qué me recomendaría como diseñador estructural de Colombia frente al reglamento colombiano? Lo estaba mencionando. Y sus castigos al prefabricado. Llévales los estudios que hemos hecho en México. Con todo gusto ponte en contacto conmigo y armamos una comisión que haga esa tarea. ¿Qué recomendaciones das para las conexiones en sistemas de muros de concreto prefabricado? Ay, bueno, es una pregunta muy amplia. Es preferible las conexiones húmedas, o sea, con colados complementarios. La soldadura hay que echar mano de ella, pero no abusar de ella. La medida en que lo podamos resolver colando es mucho mejor, ¿no? Influye en híjole, se me mueven mucho las gráficas de costos por metro cuadrado a la distancia. Fernando Espinosa, ¿cómo estás, Fer? Bueno, pues yo creo que no. Bueno, sí influye en el costo de las piezas, pero bueno, sí, pues es el costo del prefabricado. Si estamos a 2,000 kilómetros de distancia,
seguramente no será apta al prefabricado por el costo del transporte. Buenas tardes, ¿cómo se comporta el prefabricado contra la construcción en sitio desde el punto de vista de durabilidad? No, bueno, pues ahí sí le saca mucha ventaja. No envejece. Tú vas después de 25 años a ver una obra prefabricada y está como si no hubiera pasado el tiempo. Yo creo que ahí sí le gana por mucho. Y más cuando está preesforzada, ¿no? ¿Cómo cree usted que podríamos ir cambiando el pensamiento de la construcción tradicional a la de los prefabricados, sobre todo en la parte norte del país? Haciendo ejemplos, dando oportunidades al prefabricado que demuestre que es mejor. Yo creo que cada vez que mencionamos lo del estadio de fútbol en Monterrey, en los Rayados, la gente deja de dudar del prefabricado, ya le mataste el gallo. Está desarrollándose la industria, denle oportunidad. No le digan no porque no hay ejemplos. Hay que decirle sí, y se es pionero, ¿no? Y ya no es pionero, ya hay muchos edificios prefabricados en el noreste del país y en el norte del país, ya hay empresas de prefabricados, ¿no? Y dando charlas, llevando experiencias. El norte de nuestro país es casi asísmico, entonces pues hay muchas ventajas, ¿no? Pretensado contra postensado ya más o menos lo platicamos. Gracias a ustedes por escucharme. ¿Qué tanto participa la actividad del arquitecto en la definición de los módulos prefabricados y la conexión? En los módulos totalmente, ¿eh? Porque ustedes son los que nos exigen la mayor separación de columnas. La conexión sí es un poco tema de diseño estructural. Pero bueno, pues también intervienen porque a veces le quiero poner una menso, el arquitecto no le gusta, o a veces sí le gusta. Entonces, pero yo creo que en la medida en que las salas también se preocupen por el tren de aterrizaje, el avión va a ser más completo. ¿Qué opinión sobre los aisladores sísmicos en combinación con sistemas prefabricados? Excelente. Yo creo que apunta a una de las grandes estrategias a futuro, Ricardo. O sea, para allá va la tendencia sin duda alguna, ¿no? ¿Existen cursos sobre el diseño de edificios? Sí, señor. Hay un diplomado que está organizando la NIPAC con la SMIE. Ya van en la 4ª o 5ª edición, no sé. Por favor, comunícate con la NIPAC. Acá. Así es, ingeniero. Ya estamos por abrir la 5ª generación para los que estén interesados. Esto va a ser en el mes de julio. Entonces, de favor, compártenos tu correo. De igual manera, los que estén interesados, escríbanme a info@nipac.org.mx y ahí les puedo dar toda la información, cómo se lleva a cabo, es en línea. La ventaja es que lo pueden tomar a la hora que quieran. Está a su comodidad, de verdad está a su comodidad. Y antes del 26 tenemos una promoción, bueno, estamos aplicando el 25%, entonces más detalle, por favor, escríbanme o igual aquí por chat y les mando mi correo. Muy bien, Millés. Gracias. Ciclo de vida del prefabricado de la cuna a la tumba. Pues mira, es un prefabricado, hasta ahorita es casi inmortal, ¿eh? O sea, todos los ejemplos de cosas prefabricadas han resistido los embates del tiempo. O sea que, pues yo te diría, si la pregunta es qué tan durable es, yo creo que dura mucho. Hemos sacado durmientes de concreto de las vías de ferrocarril que tienen 50 años de estar pasándoles, están como nuevos, ¿no? ¿Se debe tomar en cuenta el transporte de las estructuras en el diseño estructural de las vías? Sí, por supuesto, si se revisa, si hay la duda, y a veces rige algunas condiciones del transporte. Para ese momentito nada más hay que colocarle ciertos armados que después ya no son necesarios, pero pues ahí se quedan para poder haber hecho factible el transporte. Curso de seminario de cálculo, ya lo dijimos, muy bien, otro cliente más. ¿Es adecuado hacer las cortes en obra en placas alveolares? Sí, sí se pueden hacer, pero con el equipo adecuado. Es decir, no lo cortes a cincelazos. Si lo vas a hacer en obra, tienes que tener una cortadora especializada, que hay muchas marcas, y hacerlo adecuadamente, ¿no? Cuidando mucho de no excederlo, el tamaño máximo del corte, porque si no puedes tener un problema muy serio, ¿no? Gracias por sus comentarios. Ahorrar, algunos prefabricadores proponen peraltes muy bajos de losas que presentan problemas sí señor, de vibraciones. Sobre todo, eso ocurre mucho en el postensado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. O sea, la revisión de confort del edificio es muy importante. ¿Qué les puedo comentar? Bueno, que hay que respetar los valores mínimos del reglamento, que son bastante conservadores ya, pero que esos te garantizan que la estructura no vibre. Hay otros procedimientos ya a través de algunas ecuaciones que vienen los megahertz y relacionadas con
la vibración, hay que revisarlo. Es decir, no podemos hacer una obra que pase y que no se caiga, pero que cuando tiembla, que cuando camina una persona transmite el ruido 3 niveles abajo, ¿no? No se vale. Por favor, enviarme información respecto al curso de análisis. Ahí está otra persona, Yes. Ahí están sus datos. Repetir el correo para la información del diplomado. Sí, con todo gusto. Por favor, Yes. Sí, ahorita se los mando por medio del chat. Ahí voy a mandar el correo y los teléfonos para que se puedan comunicar conmigo. ¿Se puede reestructurar un edificio con elementos prefabricados? Claro. ¿Es más costoso? No, no es más costoso. Quitémonos ese tabú, ¿verdad? Ya no se retomó el tema del pretensado contra el postensado. Bueno, insisto un poquito. Atención a Héctor, que acaba de hacer su pregunta. Yo creo que el efecto en el concreto es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, yo te diría que la primera expresión de esta industria fue con el posttensado, pero después evolucionó hacia el pretensado. ¿Por qué? Pues porque es más económico. O sea, es más económico hacer una pieza pretensada que una posttensada. Ahora, el sistema posttensado ya integrado a un edificio colado en sitio, sí resulta más económico. ¿Por qué? Bueno, pues porque reduce el volumen de concreto, el volumen de acero, el volumen de cimbra, el volumen de mano de obra, todos esos. ¿Y cómo crees que va a dar el precio si reduces esas 4 cosas? Bueno, pues va a dar más barato. ¿Qué tienes a cambio? Porque dirías, bueno, entonces, ¿por qué no se hace así? Bueno, pues porque también a cambio está que al reducir el peralte y el volumen de concreto haces una estructura más deformable, que transmite más el sonido, y además tienes que hacerla en el sitio, colándola en sitio para hacer una estructura que cueles varios tableros juntos. Entonces haces una estructura continua, aprovechas esas ventajas de la continuidad y logras mejores resultados en consumo de materiales, pero no lo logras en confort, no lo logras a lo mejor en durabilidad. Y luego, si tienes tendones que van de un lado al otro del edificio y que están anclados, el posttensado no está adherido en el concreto, está anclado en los extremos. Pero resulta que tú aquí quieres abrir un hueco a futuro, no lo puedes hacer porque al cortar el torón le dejas sin anclaje y se va, ¿no? Entonces esa zona te queda desprotegida. ¿Qué pasa con el pretensado? Que a la hora que lo cortas, pues sí se reacomoda el preesfuerzo, pero sí sigue, como está adherido al concreto, pues no se pierde su efecto. Mira, nosotros usamos mucho el posttensado, por ejemplo, para hacer vigas en los puentes que están adentro de la sierra, que no podemos llegar con la viga pretensada porque no hay espacio, no hay caminos. Pues la fabricas ya junto al puente, pero ahí no tienes las instalaciones para detener los cables con unos muertos y con unas mesas de fabricación. Entonces ahí usas el posttensado, ahí es una excelente solución, ¿no? También lo es en grandes volados, por ejemplo, ¿no? En un volado muy grande, ¿cómo sujetas un pretensado? Pues no, el pretensado viene con la pieza, pero ¿cómo lo sujetas para que quede en cantilever? Pues con un cable que pones después y lo posttensas. O por ejemplo, para hacer los puentes en doble voladizo, también el posttensado es muy útil. O sea, es una gran herramienta. Fíjense, la asociación ANIPAC tiene 2 P's en su nombre. Una P es de prefabricación y otra es de preesfuerzo, y hay de pretensado y posttensado. Todos esos son socios de la ANIPAC, tanto las empresas que hacen pretensado como que hacen posttensado. El problema es querer hacer una viga de 40 metros de largo y meterla pretensada para optimizar y llevarla a la sierra. ¿Y cómo la transporto? ¿Un helicóptero? ¿Cómo? Pues es un error, ¿no? Y lo mismo ahí debe ser posttensada. Pero también es un error querer hacer una obra donde es mucho más factible montarla con grúas de razonable tamaño. Ahí siempre va a ser mejor el pretensado, ¿no? Hay que evaluarlo. Yo tenía un maestro en la universidad que decía, no se pueden dar reglas en la ingeniería. La ingeniería nos hizo para pensar, para tomar decisiones en cada caso. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Espero haber contestado. Creo que ya son todas, ¿verdad? ¿No cayeron otras más? No, parece que ya son todas, ¿verdad, Julio, Jessica? Sí, ya son todas, ingeniero. Muy bien. Pues qué gusto, ¿eh? Como siempre, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a las órdenes. Si hay más, contestamos. Si no, pues muchas gracias. Sí, le agradecemos mucho, ingeniero, y creo que siempre es bueno tenerlo en estos foros.
No, al contrario, el gusto es mío y el honor es mío. Ahora lo podamos hacer con mucha frecuencia. Ojalá. Jessy. Muchísimas gracias. Al menos esto sí, vamos por el detalle que nos pasó ayer. Estuvo magnífico el día de hoy. Muchas gracias por la participación de nuestros participantes. La verdad es que ha habido muchísimas preguntas. Qué bueno, porque hay veces que luego no hay dudas y pues bueno, lo que queremos es que haya muchas dudas para responderlas, ¿no? Y acabar con esos tabús como lo comentó. Y bueno, y también un plus, aprovechar ahora NIPAC, por supuesto, ya lleva varias generaciones sobre el diplomado que ha llevado a cabo. En esta ocasión, afortunadamente ya podemos decirle para los que estén interesados, pues podemos ofrecer la certificación oficial ante el ISC de la Ciudad de México. Esto, por supuesto, para las personas que estén interesadas en tomar el diplomado, se concluye, presentan el examen y se les da la certificación una vez que aprueben, por supuesto, el 70%, y bueno, esperemos que haya más interesados, anímense, porque vamos, si uno no empieza a probar nuevos sistemas, pues no podemos hacer que funcione, ¿no? Entonces, precisamente es lo que queremos, que funcione esto y que se arriesguen, o sea, no nos quedemos con es que yo no sé, bueno, precisamente estamos por eso dando estas pláticas, cursos, también en nuestra página de internet, que es www.anipac.org.mx, en la sección de manuales, pueden descargar todos los manuales digitales sin costo, únicamente tiene costo el manual que está en versión impresa, de la segunda versión, pero ahorita sin inconveniente lo pueden descargar. Pues yo creo que ya es todo. Julio. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ingeniero también, muchas gracias por el tema. Muy interesante y la verdad también dinámico, ¿no? Para todos los que nos acompañaron. Pues los esperamos. Estén atentos a la comunicación de nuevas charlas. Y también por ahí estaba de que si habías tomado las 4 pláticas, bueno, tienes acceso a una constancia. Entonces vamos a hacer la revisión y se las hacemos llegar. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos. Buen Saludos. provecho. Hasta luego. Buen Hasta provecho. luego. Bye. Bye, bye.